Hola amigos y amigas de Córdoba Deporte. Este viernes vamos a hablar con un entrenador. Hacía tiempo que no lo hacíamos con un entrenador del Córdoba al que ya veis. Nos vamos a Pamplona para saludar a Enrique Martín. Enrique, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho tiempo. Bueno, Bien. 4 años y pico. Sí, el tiempo pasa muy rápido y pasa volando. La verdad que parece que fue ayer, pero ya han pasado muchísimas cosas, ¿no? Al margen de Sí. temas deportivos, pues fíjate, la Ujú. pandemia y todo aquello, o sea que Sí, sí, sí. hombre, pero La bueno. pandemia fue la que marcó aquella temporada después de que tú te marcharas. Enrique Martín Monreal fue entrenador del Córdoba la temporada 2019-2020, en la que se volvía a segunda vez, al margen de que tuvo una carrera increíble como futbolista de primera división, delantero, era delantero de Osasuna, hablaremos también de eso. Pero Enrique, ¿qué nos recuerdas de aquella temporada 2019-2020 en la que te hubiera gustado otra salida? Estoy convencido. Sí, por supuesto que sí, porque realmente cuando tuve la propuesta me lo tomé con muchísima ilusión porque evidentemente la posibilidad de entrenar al Córdoba, una ciudad tan bonita, tan futbolera, ¿no? Con una gran afición, pues bueno, tenía todos los ingredientes de salida y bueno, había una referencia un poco peleaguda con historias que habían pasado, pero que yo realmente tampoco en principio hice mucho caso porque mi ilusión era tan grande que dije, bueno, problemas que puedan surgir, espero que se solucionen y nada más. Y luego, pues bueno, aterricé por allí y la verdad es que bueno, fueron sucediendo cosas hasta que al final, pues acabó pues como acabó, ¿no? Yendo por paso, llegas ilusionado, como dices, en verano y pronto te vas dando cuenta que lo que te habían prometido en función de fichajes no se cumplía, ¿no? Para poder aspirar a ascender de manera directa o entre los primeros del grupo aquel, ¿no? De segunda B. Sí, se pretende montar una plantilla potente, se habla de muchos nombres, algunos jugadores que habían estado y que yo conocía eh, eh, me atraían la posibilidad de que se quedasen, pero algunos de ellos no tomaron esa opción porque entendían que no iba a ser una historia atractiva para ellos. Mm. Y bueno, y había otros que en principio podían venir y que le daban al equipo un nivel, ¿no? Porque eran jugadores que consagrados dentro del fútbol de la segunda división y que le iban a dar o nos iban a dar ese plus para estar con posibilidades de acceder al primer puesto, ¿no? Mm. En concreto, estamos hablando de que a ti te faltan 5 fichajes cuando ves que va a empezar la liga, ¿no? Sí, sí, pues más o menos era la historia. Había 5 jugadores con un nivel, bajo mi punto de vista, más alto, que le daban ese plus al equipo y que posibilitaba pues esa eh, historia de tener más acceso arriba. Mm. Luego el fútbol ya sabes lo que es, te lleva o no te lleva, pero bueno, algunos de ellos pues no se creían que esto podía ser una historia como yo les proponía, Ujú. porque conocían el club, conocían lo que había pasado, lo que había, y no sé si sus representantes o su gente bueno, que podían tener en Córdoba les habían comentado cosas. La cuestión es que de aquellos 5, pues yo creo que no vino, yo creo que no vino ninguno. No sé si el único que vino fue de las Cuevas, puede ser. Ahora, Bueno, precisamente sí, o se quedó. sí, Sí, de la cueva estaba ya y precisamente ha salido este año, desgraciadamente, después de no cumplir los sí. objetivos de la pasada temporada y está ahí en el Orihuela, se ha reenganchado porque quiere seguir jugando al fútbol. Y bueno, ya que ha prescrito un poco o menos, de aquellos 5, ¿me puede decir alguno que se quedara en el aire que iba a venir, que no vino al final?
No, no quiero nombrar, algunos están jugando por ahí y siguen metiendo goles, por lo que sigo desde la distancia. Eh, en otra categoría, un pelín, bueno, la segunda federación en este momento, pero bueno, Mm, de entonces a hoy han pasado, como bien dices, pues 4 o 5 años y claro, pues el tiempo pasa para todos, pero en aquel momento para mí eran interesantes mm. para esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, ya pasó y bueno, y seguimos adelante, ¿no? Bueno, creo que hay uno que sí, que además porque es cordobés, que lo tuviste tú en Osasuna, tú en el Huesca, que es Manolo Sánchez, ¿no? Que estaba en Gibraltar, creo, ¿no? Sí, bueno, a Manolo ya lo había visto, fíjate, cuando estaba en Huesca, de aquí, de Pamplona a Huesca estamos cerquita, iba a haber muchos partidos, lo tenía controlado y bueno, le había visto un par de años antes y el año del ascenso nuestro eh, era un jugador que me parecía importante para nuestro sprint final y creo que lo traje a Pamplona para la segunda vuelta Sí. y bueno, le costó entrar, pero al final nos ayudó muy mucho en ese sprint final de playoff y al final pues nos pudimos meter en primera división. Y Mm, bueno, pues era uno de los jugadores que realmente entiendo que para esa categoría era muy potente, tenía mucha personalidad, era un líder, pero al final pues tampoco apareció. ujú. ¿Cómo sería aquel verano que tú sufriste con Alfonso Serrano de la mano para que ni siquiera Manolo Sánchez, que era cordobés, que era volver a su tierra y jugar por primera vez en el primer equipo, de haber estado en categoría inferior, para que él dijera que no, ¿no? Porque el rundún ese estaba por ahí, aunque tú te podía tu fe a todo eso, ¿no? Pues sí, yo trataba de convencerle, bueno, de pelear porque tuviera, fíjate, pues 3 años de contrato, no sé de qué manera, porque veía que era una figura principal Mm, para este proyecto, ¿no? Pero bueno, al final no resultó y bueno, pues seguimos adelante con lo que teníamos y bueno, pues ahí empezamos la liga y bueno, más o menos pues la empezamos bien, ¿no? ujú. Se empezó bien, pero tú, como sabías que te faltaba algo, ¿tú crees que esa plantilla, qué nivel tenía con la que empezaste para aspirar a qué realmente? Yo para mí, bueno, con todos los jugadores que había previsto, no había otra historia que el primer puesto. Lo tenía Mm, súper claro. Pero cuando hubo toda esa serie de jugadores que no aparecieron, eh, el tiempo, ese corto espacio de tiempo, me fue llevando a una realidad que después de enfrentarnos al Badajoz, que tenía un equipazo, puedo recordar entonces, el sí. propio Cartagena, había equipos, bueno, con un nivel de futbolistas más alto que el nuestro, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ahí, eh, no sé, para mis objetivos dije, tal y como estamos, vamos a tener que pelear para el cuarto puesto, pero con 4 o 5 equipos más, puesto que el grupo también era muy potente, como lo es en este momento, pero bueno, vamos a ver. Y con esa ilusión salimos y bueno, y desafortunadamente al final, pues cuando apareció, cuando cambiamos o cambiaron de míster, pues yo seguía pensando que este equipo, su punto era ese, y al final, pues desgraciadamente acerté, ¿no? En este caso, Mm, porque, bueno, pues no se pudo jugar el playoff. O sí, sea sí, sí. que es un poco lamentable, pero bueno, yo eso que creo que en la segunda parte no sé si hicieron alguna incorporación y tal, pero bueno, ya hubo muchas cosas que ajenas al fútbol que hacían que el futbolista estuviese, pues el futbolista, el aficionado, Sí. estaba todo el mundo más pendiente que tú y vosotros sabéis, más pendiente de otras cosas y al final, pues como dice mi amigo, reventón, ¿no? Ujú.
para aquellos que estén despistados, es la temporada 19-20, lo he dicho antes, la que presidía Jesús León, que en ese verano sale Rafa Berge de la Dirección Deportiva después del descenso, llega Alfonso, como hemos dicho antes, y había que currar mucho. ¿Desde cuándo percibes tú que esos retrasos en las nóminas iban a darle razón a los 5 jugadores que decían que no querían venir? Bueno, yo en el momento que a partir de la segunda, creo que fue primera nómina sí, segunda también, y a partir de ahí empezó el run run un poquito más profundo, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya empecé a dudar y dije, a ver si van a tener razón los que me han afirmado todo esto. Y poco a poco se fue haciendo la montaña más grande y que no va a haber problema, qué tal. Y al Yeah. final, se fue retrasando todo. Los jugadores, evidentemente, entraban en un momento de preocupación porque, claro, cada uno tenemos o tenían sus obligaciones y bueno, y eso genera una inestabilidad que eso es muy difícil para el entrenador, por supuesto, para los propios futbolistas y para el propio público bueno, que había iniciado la temporada con una ilusión grande porque creo que había, pues, no sé si 12.000 socios, como puede haber ahora, Lo que que hay ahora es mismo, sí, una más o pasada. menos. Lo de Córdoba es una pasada, es que es una pasada, es una cosa tan apasionante, tan bonita, el verte respaldado por tanta gente y joder, que no haya esa, no sé, esa seriedad que, sobre todo ahora yo creo que desde la lejanía, Sí. me atrevo a opinar que parece que se ha ordenado todo, entonces ahora parece que puede ser cuestión de un poco de paciencia, de tiempo. Lo que pasa que no sé si los fantasmas de entonces también en algún momento pueden salir, espero que no, y que todo sea como eh, mucho más tranquilo y positivo para los objetivos que el club Mm. se marque, ¿no? Hombre, ahora no hay problema de dinero. Desde que se produjo el cambio, desde diciembre de 2019 hasta ahora, el dinero, digamos, como en broma muchas veces se tiene por castigo. El problema es que entre la pelotita, que tú sabes lo difícil que es, y fíjate todos los históricos que hay en los dos grupos de primera federación, ¿no? Sí, pues es un poco lo que vemos, lo que comentamos, dices, el deportivo. Fíjate tú lo que tiene detrás, el ambientazo, y resulta que todos los días 20 y pico mil espectadores y el otro día fue cuando estaba en descenso. O sea, Correcto. es Ujú. algo increíble. Entonces, en este momento, pues bueno, parece que el Castellón está ahí lanzado, pero ¿qué os voy a explicar? Si no hace mucho el Córdoba también parecía que en la primera vuelta iba a ascender y todos Sí. pensamos que, bueno, esto es cuestión de tiempo, pero claro, es muy larga la competición y al final hay mucho desgaste bueno, y hay que soportar el trayecto y hay muy buenos equipos. Ujú. Oye, haciendo memoria de los jugadores esos que se pudieron y que tú querías retener, creo que uno de ellos era Aquiles, ¿no? Que fíjate dónde está ahora, jugando en segunda A, marcando goles con el Albacete. ¿Es posible que fuera Sí, sí, bueno, era uno de los chicos que yo le dije al director deportivo Alfonso, digo, joder, me gustaría que este chico se quedara y tal, pero por lo visto él lo tenía muy claro que se iba. O sea, que no había nada, no había opción, por lo que me dijeron en aquel momento. Y era un jugador interesante para la categoría, con un buen físico, con un buen juego aéreo, con gol. Bueno, creo que, o entendí que era un jugador muy interesante para nuestras metas, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues es lo que hemos comentado. Pues ya estaban algunos tan eh, quemados o tan escarmentados que dijeron, bueno, nos vamos donde sea, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ahí tuvimos que respetar todas esas decisiones. Tienes un récord en el Córdoba, porque creo que eres el último entrenador, o por lo menos del siglo XXI, que ha dimitido. O sea, Lucas Alcaraz no lo echaron, estuvo 2 temporadas, de 2009 a 2011, y tú te fuiste tú. ¿Cuándo decides, se acabó esto, ya me voy?
Bueno, yo al presi le dije, digo, oye, en el momento que, como haya algún tema al margen de deportivo, yo, vamos, me voy para casa, pero ya. Y entonces, a partir del segundo mes, cuando no eh, van de alguna forma saliendo estos inconvenientes, llega el momento en que digo, bueno, pues, oye, yo me voy, vamos a arreglar y porque, bueno, para estar así no me veo con esta historia porque veo a los jugadores, veo que todo el mundo está despistado, es un querer y no poder, Ujú, había muchos temas extradeportivos y bueno, al final llegamos a un entente y nada, me vine para Pamplona con mucha pena porque realmente estuve sensacional en Córdoba. ujú. Te vas justo después de la segunda derrota. Fueron 9 partidos los que dirigiste. El Coro contigo solo perdió 2 partidos. Uno contra el Sevilla Atlético, creo recordar, sí, allí en la ciudad deportiva de Jesús Nava. Y contra el Cartagena. Curiosidad del destino, Enrique. Contra el Cartagena, después de perder contra el Cartagena, ya el partido de la segunda vuelta es cuando destituyen a Raúl Arnés y el equipo justo sale en ese partido de los 4 primeros clasificados y a la semana siguiente llega la pandemia, se para la competición y adiós a todo. Sí, bueno, era un poco que ahí estaban los equipos, entre ellos los más fuertes, para mí entonces eran Badajoz y Cartagena, y bueno, pues qué curioso que va Cartagena y gana en Córdoba, y lo que dices, pues ahí sale Raúl del equipo, pero al final, desgraciadamente, el tiempo te da la razón en cuanto a lo que habías previsto que podía acceder Mm. esta plantilla, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que todos sabemos y bueno, pues una cuestión más que hizo que al final pues el Córdoba se quedase ahí Pues, otra vez. llega la pandemia y se para la competición y digamos que era como un karma aquello, ¿no? Que se veía venir, ¿no? Bueno, sí, sí, era algo que, bueno, lo veías, no querías, yo es que no quería ver, igual alguna gente, algunas personas me decían, joder, parece que no quieres ver la realidad. La veía, pero como entiendo que soy bastante positivo, creía que a pesar de todo, vamos a ver si se arregla el tema externo, lo del entorno y continuamos. Mm. Pero, y había gente que me decía que no, Enrique, que no le dé más vueltas. Digo, bueno, pues a ver, y al final, pues lo que pasó. De todas maneras, en el Arcángel se te han puesto el vello de punta antes y después de ser entrados del Córdoba, creo, ¿no? Porque Sí, es bonito vivirlo de las dos maneras, ¿no? sí, bueno, yo soy uno de los entrenadores, no sé si habrá muchos en este apartado, de que tuve la suerte de ir allá a Córdoba con Osasuna y ganar en el último minuto el partido. Y al salir al campo, realmente me llamó muchísimo la atención todo el estadio en pie con las bufandas cantando el himno Capela. a capela, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, y esto no se lo he comentado creo que a nadie. A raíz de aquella visión que yo vi en el estadio, Sí, es un tema que luego le propuse a mi club en la posibilidad de que todo el estadio nuestro tuviera fuera con bufandas de Osasuna, un poco lo sí, de Córdoba, pero sí, cantando el Reau Reau, que es un sí, cántico que se hace aquí en San Fermines y que si lo has visto en el estadio, pues también se canta. sí, Pues sí. esto se forjó después de esa llamada de atención o sea, aquello me hizo despertar y decir, ostras, esto sería impresionante llevarlo a nuestro estadio. La gente nuestra es tan apasionada Sí. y recibir así al equipo y tal. Y entonces es algo que no lo había comentado con gente, igual ahora sale por ahí. Sí. Y bueno, pero me da igual porque fue así
y me siento muy satisfecho. Y luego tuve la opción de ir y de sentir, pues como entrenador local, todo eso. Y la verdad que el inicio fue espectacular y, joder, son momentos que ha habido momentos chunguillos en ese apartado que decimos, Sí. pero joder, es que este momentazo, eso poca gente lo puede decir, ¿sabes? Se me pone ahora la carne de gallina. O sea, es que es algo, no sé, llámame romántico si quieres, Sí. pero es algo que no se paga con dinero, porque dices, bueno, pues no te ha ido el tema bien por diferentes circunstancias, vale. Pero amigo, eso no me lo quita nadie y eso me lo llevo en mi Ujú. corazoncito. Ahí va. Y Eso la presumo. primera vez, Y presumo. la primera vez fue un 25 de agosto de 2019, Córdoba 2, Recreativo Granada. Eso fue tu primera victoria. Curiosamente, la primera de esta temporada del Córdoba también ha sido contra el filial de Granada en el Arcángel. Y aquel día, pues evidentemente, es del que estás hablando también, después de lo vivido como entrenador visitante, ¿no? Sí, sí, ya te digo, fue un día muy bonito, muy inolvidable y bueno, y para mí pues era el inicio de un trayecto que había imaginado que podía ser bonito, apasionante y bueno, con esa ilusión fui, pero al final te queda la experiencia que es interesante también. Mm. Y aquel inicio bonito era el que tú siempre hablabas, los 40 principales, porque el Córdoba tenía que volver a estar entre los 40 principales. Y desde entonces, desgraciadamente, estamos buscando ese camino. Pues efectivamente, yo creo que Córdoba, por entidad, por ciudad, por afición, o sea, bueno, es como algunos otros equipos que están también en este momento Uh -huh. en primera red, incluso en segunda red, pues tienen capacidad para estar entre los 40 principales. Lo que pasa es que a veces, por las circunstancias como la propia vida, pues te llevan y bueno, y se ponen en contra y hay que darles la vuelta. Y entonces, pues bueno, pues el Córdoba tiene ahí un reto que espero verlo de alguna vez, ¿por qué no? Pues me voy a comprometer, fíjate en lo que me voy a comprometer. Al primer Vale. partido que juegue entre los 40 principales voy a aparecer en Córdoba. No se me va a olvidar, no se me va a olvidar Estaría esta bien eso, historia. estaría bien eso. Sí, sí, sí. A todo esto, estamos hablando de fútbol aquí, recordando viejos tiempos. Tienes ya 67 años, si no me equivoco. ¿Te consideras retirado de los banquillos o estás listo para volver en cualquier momento? No, no, retirado para nada. Sí, sí, estoy listo. De hecho, el año pasado tuve un par de propuestas de primera red, pero entendí que estuve también en alguna quiniela de segunda A, pero entendí que primera red en este momento me puede gustar entrenar, pero también estoy tranquilo, estoy bien. Entonces, pues sigo viendo fútbol y sigo la primera división, la segunda, bueno, sigo todo el fútbol y como dice mi amigo, pues con la escopetilla cargada, pues a ver si podemos pillar alguna pieza por ahí, ¿no? En sentido cariñoso. Porque te iba a preguntar, de todos los problemas que tú tienes de corazón y todo eso, superado, me imagino, ¿no? Sí, sí, afortunadamente desde entonces no he tenido ningún hándicap y estoy bien, cada año paso mis revisiones y en este momento, pues bueno, es una historia que te hace, a veces vamos demasiado rápidos y cuando te sucede una historia tan directa, pues dices, cuidadín, cuidadín. Claro. Entonces, bueno, pues ahora a la hora de volver también tampoco dices, bueno, voy a entrenar de alguna manera como sea porque quiero entrenar. No, bueno, quiero entrenar, pero tampoco me voy a volver loco por entrenar, porque bueno, uno está orgulloso del trayecto que ha hecho, he estado fenomenal, la verdad que no debo de quejarme, pues si es que desde los 20 años he estado en el fútbol hasta los 65, o sea que y prácticamente todas las temporadas, de jugador, de bueno, secretaría técnica, bueno, pues toda mi vida, ¿no? Que aquí te cuento una anécdota, si quieres, si me lo Claro, claro que permites, sí. pues las tonterías que a veces uno puede decir con 25 años,
comiendo con un compañero de equipo, me lo suele decir habitualmente cuando quedamos para cenar. Sigo recordándote que cuando teníamos 25 años, en una cena, me dijiste que sepas que yo voy a vivir del fútbol toda mi vida, hasta que me jubile. Y yo le digo, no me digas que te dije semejante tontería. Me lo dijiste, joder, y lo has conseguido, tío. Digo, pues mira, pues sí, la verdad que sí, que no estoy súper contento del trayecto. ¿Que podía haber sido mejor? Pues claro, pero también peor. Y me lo he pasado fenomenal, me lo estoy pasando fenomenal. He conocido a cantidad de gente, me ha dado el fútbol la posibilidad de conocer a mucha gente, de conocer Córdoba con todo su entorno, con todo su ambiente, con todo cosas que están al margen del fútbol, que a mí me parece también que no solo el entrenador tiene que vivir de 24 horas de fútbol. Yo creo que hay 8 horas para dormir, hay 8 horas para trabajar y hay 8 horas un poquito pues para, pues además de la familia, para el ocio, para cuando vas a una ciudad conocer, bueno, y la verdad que he pasado por muchas y en todas he disfrutado. De fútbol he sufrido más que en otra cosa, ¿no? Porque tienes que ganar, porque no ganas, o porque te liquidan, pero en lo que es vivir lo que son las ciudades y los lugares y las gentes donde he estado, bueno, pues que a mí me gusta mucho el roce con la gente, realmente el haber ido a Andalucía, que también estuve en Jerez y tal, conocer la manera de ser, del andaluz, que no es lo mismo el andaluz de Jerez que el de Córdoba, que el de Granada, ¿no? Claro. Todo esto, bueno, como todos, como en todas las regiones. Entonces, son experiencias personales que le quedan para uno, al margen luego de lo que te he dicho, de Sí. los resultados que, bueno, que todos sabemos. Enrique, teniendo en cuenta que tú has padecido un problema de corazón del cual hablas con naturalidad, de cómo hay que rehacerse, me imagino que te impactaría lo que ocurrió el año pasado con Draguisa Gudel, ¿no? En el Arcángel, que a mí me tocó narrarlo, por ejemplo, en directo para la radio, y te queda en ese momento isofacto, que no sabes qué contar cuando ve a una persona en el suelo y que no reacciona. Pues se me pone ahora la carne de gallina, ahora que me comentas, porque lo vi. Y claro, te vienen pensamientos, claro, los que no habéis pasado, entiendo, Sí, historias de estas, pero los que hemos pasado por ese apartado, ostras, te quedas helado porque dices, bueno, eh, confías en que vaya todo bien y tal, pero hemos visto también, puedo recordar que a mí me contaba José Camacho que estando ellos en Benfica, creo que un chico se desplomó, que era un chico, no sé si era un centrocampista, estando jugando se desplomó y allí se quedó. Creo recordar que fue en sí. Benfica. Y entonces te vienen pensamientos de estas historias que dices, ostras, Dios mío, no puede ser, ¿no? Un chaval fuerte físicamente, ¿cómo puede ser? Pues ahí se ve, y yo siempre digo a los jóvenes que sí, que yo tengo más boletos, pero cuidado, que aquí nadie estamos exentos de esto. Y afortunadamente, bueno, todo salió fenomenal y bueno, la verdad es que me alegré muchísimo Lo de más estar por increíble ahí. de Draghi quizá no es que ocurriera y se recuperara, sino que ahí lo tiene, que ha sido cosa increíble. Esto no ha pasado nunca en el deporte profesional, porque Eriksen le pasó en Inglaterra y tardó un año y medio. Pero es que Guder está hablando Sí, de que en 4 meses es el capitán del Córdoba y juega titular. pues fíjate, ahí ves a una persona, el liderazgo que tiene, el compromiso, ahora que estoy fuera, el compromiso que tiene este chaval con el Córdoba es brutal. O sea, es algo impresionante lo que me estás contando y entonces imagino que tiene que ser o que será el líder del equipo porque tiene bueno, ahí todo lo que está poniendo encima como para que venga uno, es igual, de otra posición que los delanteros somos los que más nos quejamos o nos Mm. hemos quejado, para que venga a decir uno que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Qué le pueden decir a este hombre?
Problemas, ¿qué le pueden decir? ¿Qué le pueden decir? Pues Nada. nada, así que espero y deseo que le vaya todo fenomenal y al Córdoba también. Y bueno, yo voy a poner ya mi compromiso que el día del debut en segunda A voy a estar allá si En Dios el me da Arcángel, salud. en el Arcángel, seguro que sí. Enrique, a todo esto, sobre todo para los más nostálgicos, como yo, por ejemplo, con el fútbol vintage, aquellos jóvenes que lo estáis viendo, este señor, Enrique Martín Monreal, fue compañero de Michael Robinson, que muchos lo conocerán solo por el programa del día después, jugando en un Osasuna en el que jugaba Yolanda Coechea, jugaba Pizzo Gómez. Vaya años, aquellos de primera división de Osasuna, ¿eh? En los 80, década Pues de los sí, 80 estamos hablando. sí, sí. La verdad que fueron unos años preciosos. Bueno, he sido compañero entre ellos de Robin, de Sami, bueno, pues aquí, Family, pues Sami Pachirrípoda, Lee, luego Pachirrípoda, luego Irigibel, Echeverría, Iriarte, Juan es Carlos que te Unzué, pones a Juan Carlos nombrar Unzué, y fue Giganda, Chingorri, Juan Carlos, claro, estos empezaban, yo ya estaba, Juan Carlos Unzué, fíjate, empezó con 17, 19 años, yo ya tenía 28, entonces ya tuvimos fuimos compañeros, ya, bueno, él luego continuó, ahí está su línea, pero sí, bueno, pues la verdad que fue una etapa muy bonita y por supuesto, cuando la gente habla de entrenar y de la mejor etapa para uno, la de futbolista. Que no tienes ninguna responsabilidad más allá del equipo y lo tuyo, que aquí cuando estás de entrenador tienes que pensar en los 25, en el entorno, en controlar muchas cosas, es un desgaste brutal, pero y de futbolista eres mucho más joven y además pues tienes unos alicientes bárbaros, ¿no? Y bueno, por eso es una vida también a la que estoy agradecido. hablando de futbolista, yo creo que en ese momento, aquel día, eras el futbolista, que es el partido famoso que muchos se acordarán, en el que estabas en la banda de entrenador, que fue contra el Leganés. No sé si fue contra el Leganés o eras el entrenador del Leganés y metiste el pie al campo y quitaste el balón para cortar una contra, ¿no? ¿Eso cómo te ocurrió? ¿Cómo te vino a la cabeza aquello? Joder, pues sí, era contra el Badajoz. Contra el Badajoz Tú estabas entrenando al Leganés, creo, ¿no? en Leganés, sí. Sí. Entonces, bueno, pues yo estaba ahí en la banda, un balón que lanzó el lateral izquierdo del Badajoz en profundidad y pasó por donde estaba yo ahí en la raya y, bueno, no sé, me dio la tentación y paré el juego. La verdad es que luego, bueno, pues me lo pasé mal, ¿eh? Quedó como una anécdota ahí así como, bueno, pero fue un momento duro porque joder, cuando volvía después, que normalmente los partidos eran por la mañana y volvía a casa, me llama mi hermana y me dice, ¿pero qué has hecho? Digo, nada, pues, y dice, pero si han abierto el telediario con que un entrenador ha parado una pelota, digo, vaya, no me digas y tal. Y dice, sí, sí, y tal. Digo, pues nada, venía el balón, lo he parado y nada, y eso. Pero luego, bueno, fue el tema, pues eso, ya siendo más realidad y dije, Dios mío, pero qué congruencia más grande, pero bueno, pasó y se me va a quedar grabado para toda mi vida, eso lo tengo Fíjate, clarísimo. fíjate si ha llovido desde entonces, y mira que lo estamos pasando mal con el cambio climático, con la sequía, eso fue hace 20 años, temporada Parece, 2002-2003. sí, sí, no, no, ya fue la primera vez que salí yo a entrenar fuera de Osasuna. De Pamplona, Fui ¿correcto? a Leganés, fui en octubre un año y luego renové, me quedé el año siguiente y sí, ahí sucedió esta anécdota y bueno, la verdad es que, como te digo, me lo pasé mal, me metieron un buen multazo, no sé si me echaron 10 partidos, que al final se quedaron en 6 Mm. bueno, ya dije, bueno, esto cuando casque dirá todo el mundo, ¿os acordáis aquel entrenador qué tal? Pues ese, vale, vale, pues nada, pues cada uno con su Sí. penitencia, ¿no? Pero fíjate que tendrías algo que luego entrenaste al Burgos, al Tarrasa, al Jerez, como has dicho antes, al Numancia, que está en segunda federación, que lo entrega ahora el amigo Javi Sí, Moreno, y luego sí, volviste a tu Pamplona para coger otra vez al filial, primer equipo, sí, ascenderlo a primera división, sí, sí. Albacete.
Y eso, Sí, Nazi sí. de Tarragona y tu último equipo. Por ahora tu último Sí, equipo, eso no se lo quita nadie, ni a ti ni al cordobesismo, que fue el Córdoba. sí, sí, es efectivamente un recorrido muy, muy largo, con más allá del tema futbolístico, insisto otra vez, porque a mí me parece muy interesante la posibilidad de conocer a gente diversa y que te Sí. hacen crecer también. Entonces, pues es una experiencia que cuando me lo dijo una vez un entrenador, amigo mío, me dice, ¿tú realmente eres consciente de toda de toda tu historia? Y aquel día me hizo reflexionar más que nunca, porque como decimos, vas a una velocidad, bueno, hoy entrenas aquí, si mañana estás, no estás, pero aquel día me paré y empecé a analizar mi vida deportiva, ¿no? Y digo, joder, pues si yo veo a un tipo que ha hecho esto en este trayecto, hubiese dicho que, joder, qué bien. Y digo, pues ese soy yo. Y ya está. Y a disfrutarlo. O sea Ujú. que, y de momento, pues Totalmente. aquí estamos, a ver si hay alguna opción, pero bueno, de momento tranquilidad. Tranquilidad. Bueno, pues los 2 últimos minutos, o menos, para que te lo dejo ya para que le mandes un mensaje al cordobesino, porque sé que siguen los partidos, que está haciendo de los dos grupos encuentros. Otro día, por ejemplo, en Pamplona hubo un partidazo, que fue el filial de los Osasuna contra la Real Sociedad, que ganó la Real. Sí, Eh, sí. ¿Cómo ves? ¿Qué mensaje le das al cordobesino para este tramo todavía que queda largo de la competición y para llegar a los playoffs? Si me permites, antes Sí. quiero hacer un inciso sobre el chico este de las categorías inferiores, Sobre todo este Álvaro, tema que había. Álvaro Sí, Fierro. sí que quiero transmitir mis condolencias a su familia, a sus Claro, padres, al club, a sus compañeros, sus amigos, a la ciudad, porque es muy duro, es muy fuerte. Los que tenemos hijas, hijos, me pongo en la piel de sus papis y totalmente. bueno, es terrible, ¿no? Entonces sí que quería mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia cordobesa, futbolera y a todo el mundo y en especial, lógicamente, a sus padres, ¿no? Por supuesto que y a toda su familia, por supuesto. Y bueno, y como decimos, la vida continúa, ¿no? Totalmente. Estaría bien dentro de esta gran desgracia que al final desde allá donde esté este chiquito, que me imagino que tendría la ilusión de un día vestir la camiseta del primer equipo ahí, Mm. porque yo bueno, le veía las fotos y con ese físico, con ese, Sí, digo, joder, qué pena que, bueno, él tendría su ilusión un día de debutar en el Arcángel y todo esto, totalmente. pues allá donde esté, seguro, el cordobesismo puede estar seguro que él va a tirar esta temporada a tope para que al final el Córdoba esté entre los 40 principales. Y yo desde aquí a la afición decirle que no desfallezca, que anime hasta el último día, que un ejemplo voy a poner. Nosotros entramos el último día y a última hora en el año que ascendimos a primera, en Oviedo. Tenía que Ujú. perder el Zaragoza, tenía que 30 y segundos, pasó. Enrique, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, y pasó. Y al final Pasó. subimos. Por lo tanto, que como mínimo se metan el último día a última hora y que al final, el año que viene, yo pueda celebrarlo en Córdoba. Enrique, un abrazo muy grande desde Córdoba hasta Pamplona. Un beso, adiós. Muchas gracias, ¿eh? Un beso Hasta para todos. luego. Chao, Adiós. chao, chao.